Shalom, shalom, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Estamos por comenzar la clase de esta semana. Estamos dando oportunidad a que el resto de las personas se incorporen, así que vamos a dar 5 minutos más para poder comenzar. Y comenzamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Confírmenme también si me escuchan bien, si me escuchan claro, para poder saber que estamos en comunicación correcta. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos por comenzar la clase. Vamos a dar 3 minutos más para comenzar. Por favor, confírmenme si se escucha bien, si no hay problema de comunicación. ¿Me escuchan? Yo no veo imagen, nada más veo la plantilla, digamos. No sé si así está correcto. Sí, ahorita se está Buenas compartiendo. tardes. ¿Se escucha? Perfecto. Ok, comenzamos en 3 minutos entonces. Israel, esto es pecado. Perdón, se entrecorta la comunicación, José. Y esto ya se creyó. No se entiende, como que tu audio está algo entrecortado. ¿Me podrías repetir? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ya envió el chat con Hola, buenas tardes a todos. ¿A todos me escuchan? ¿Me escuchan muy bien? Hola, hola. Shalom, shalom. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Igual. Noemí, bienvenida, bienvenidos sean todos a esta clase de la Fundación Olajain. Estamos por comenzar la clase del día de hoy.
Perfecto, aquí me dicen que Shalom, señor Israel, confirmo que sí se escucha bien sin la música. Perfecto, sí, ya bajé la música. La música que teníamos de fondo es música cabalística, es música compuesta por el gran sabio cabalista, se me fue el nombre. Se me fue el nombre, se me fue el nombre. Bueno, voy a buscar el nombre del autor y se los paso. Benei Baruch, me parece. De Yehudá Aslach, el Rabash. De Yehudá Aslach, el Rabash. Es muy buena música para la concentración, para la meditación. Es recomendable. Cuando empecemos a ver temas de la plegaria, veremos cuáles son algunas de las cosas apropiadas para poder hacer una plegaria y hablaremos sobre ese aspecto de qué tipo de música podemos escuchar también para poder introducirnos a la plegaria monoteísta. Pero bueno, de entrada, bienvenidos. Qué alegría verlos después de un fin de semana de descanso. Gracias a Dios estamos ya continuando con el curso de los 13 principios de fe para principiantes impartido por la Fundación Orahaim. Estamos continuando con este programa de estudios con la intención de ir avanzando de manera progresiva en el conocimiento del monoteísmo de la Torá y también sobre los fundamentos en los que se basa la ley y la fe judía. ¿De acuerdo? En esta ocasión la clase se va a tratar, ya vamos a entrar casi de lleno a lo que son los 13 principios de fe. Sin embargo, vamos a dar una breve introducción sobre qué son realmente los principios de fe, de dónde se derivan y por qué es tan importante conocerlos para poder considerarlos como la base del pensamiento monoteísta y de todo lo que va a venir a soportar las enseñanzas subsecuentes a partir de, del estudio ordenado de la Torah. ¿De acuerdo? Estimada Noemí, qué gusto verla. Me da mucho gusto que esté aquí conectada con nosotros. Vamos a comenzar. No sin antes me gustaría que me dijeran si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que haya quedado pendiente de la clase anterior o de algún tema que esté por ahí, algo que les esté generando ruido y que podamos contestarlo en estos momentos. Siéntanse libres. Como se los he dicho, al ser una sala pequeña con un grupo reducido, entonces nos da mucha oportunidad de hacerlo a manera de taller también, que no nada más sea yo el que hable, sino que todos participemos para que construyamos juntos el conocimiento. Entonces, no sé si tienen alguna duda, comentario, algo que quieran que abordemos. Yo ninguna. Perfecto. Muy bien, perfecto. Todo en orden. Excelente. Bueno, vamos entonces a comenzar la clase. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos grabado ya cuatro clases, perdón, sobre este curso, en las cuales básicamente hemos hecho una larga introducción sobre el tema, porque le comentaba yo a Alberto la última vez que nos conectamos, es de que el grupo estaba pensado para atender a algunas personas que venían saliendo del cristianismo, que venían saliendo de raíces hebreas, entonces tenían muchas dudas con respecto a este tema, pero bueno, algunas de ellas ya lo abandonaron, entonces creo que es prudente que ya podamos ir avanzando, más porque hay algunas personas del grupo que están recursando, entonces ya no les genera conflicto eso, y que más bien lo que quieren es reforzar un poco el tema, ¿no? Entonces, vamos ahorita a entrar con una introducción sobre qué son los 13 principios de fe. Las clases pasadas vimos qué es Torah, ya vimos el significado de lo que es la Torah oral y la Torah escrita, ya pudimos comprender realmente cuáles son todas las acepciones o algunas de las acepciones de las definiciones que comprende la palabra Torah, la Torah vista como luz, la Torah vista como instrucción, la Torah vista como sabiduría. Recordemos que la Torah vista como luz viene del vocablo oraica, perdón, de la palabra or, que quiere decir luz, ¿no? Entonces, la Torah es como una luz que viene a iluminar un cuarto oscuro. Nuestra vida es muy similar, este mundo es muy similar a un cuarto oscuro cuando nosotros no tenemos la iluminación de la luz de la Torah. Andamos a tientas, andamos ahí palpando lo que hacemos en la vida sin tener realmente un conocimiento exacto, ni una certeza sobre nuestras acciones y vivimos bajo un sistema de causa y efecto. Cuando ya entramos a la sabiduría de la Torah, entonces ya entramos a la iluminación de nuestras acciones y cambiamos y empezamos a vivir en un sistema de recompensa y sanción.
Es decir, ya estamos anoticiados, ya estamos apercibidos de cómo son las reglas del juego y es por eso que viene y nos brinda iluminación. Comprendemos aspectos que van a generar claridad. Literalmente uno de repente entiende el tema y dice, ¡ah! Y es como si, ¡pum!, te pegara una bola de béisbol y ¡pum!, te abriera la mente y te iluminara, pero wow, te trae luz, ¿no? La Torah es instrucción porque también literalmente es un libro de instrucciones, es un libro de leyes que tiene como objetivo el poder dar cuáles son los pactos y las instrucciones que Dios dictó al mundo a través de las mitzvot. Inicialmente entendemos la palabra mitzvah como mandamiento. Sin embargo, más adelante estudiaremos que la palabra mitzvah también puede ser entendida como emanación de voluntad, es decir, una pronunciación de la voluntad de Dios. Y ahí veremos cuál es el nivel de compromiso que tiene que tener la persona para poder llegar a la conexión con la voluntad de el Eterno y del Creador. Y Torah como sabiduría engloba la Torah oral y la Torah escrita. Muchas religiones, muchos sistemas de creencias no monoteístas consideran que solamente hay una Torah y que es la escrita, ¿no? Y que solamente debemos de basarnos en los 5 libros del Pentateuco, y principalmente son religiones que se derivan de la base del catolicismo, del cristianismo, en donde literalmente todo lo quieren encontrar en la Biblia, y si tú les dices, no, es que la palabra de Dios dice, ¿en qué parte? Versículo, dímelo. A ver, yo busco y es una casa de citas, al rato nada más estás citando y citando y citando. En el monoteísmo de la Torah, también en el estudio del monoteísmo de la Torah, también sí hay muchas citas, sin embargo, no todas se suscriben únicamente al libro del Pentateuco, sino que también existen una gran cantidad de escritos elaborados a través del tiempo, llamados Torah oral. Y la Torah oral no es otra cosa que el compendio de toda esa sabiduría desarrollada con el paso del tiempo a través del pueblo judío y que ha sido ordenada en diferentes módulos y en diferentes obras literarias para poder expresar y abordar distintos temas relacionados a el pensamiento monoteísta y a la fe judía. En ese sentido, vamos entonces a ver qué son los 13 principios de fe y de dónde se derivan los 13 principios de fe. ¿Qué son 13 principios de fe y de dónde derivamos estos 13 principios? ¿No? Como lo hemos venido haciendo, la intención y la base de nuestro curso es primero brindar las bases categóricamente de conceptos, es decir, resignificando palabras para poder traerlas al concepto monoteísta y de ahí empezar a aclarar terminología que ha venido confundiendo o que no ha permitido que de manera clara adquiramos el conocimiento del Creador. El camino de la Torah es un camino de conocimiento, pero de un conocimiento razonado, no desvinculado del sentido común ni del espíritu crítico. Eso es algo muy importante. Antes de eso vamos a escribir lo que tiene que decir los 13 principios de fe. Es decir, que vamos a llegar al estudio de estos 13 principios de fe, pero lo vamos a hacer no desvinculado del pensamiento crítico ni del espíritu racional. Lo tenemos que vincular. ¿Para qué? Para que podamos realmente interiorizarlo, lo podamos después practicar. Primero hay que interiorizar y después es necesario llevar a la práctica, pero para ello debe de haber un proceso de conocimiento, un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje no solamente se da con la fuerza de decir que cree con toda tu voluntad en Dios. No, no vamos aquí a creer, vamos aquí a conocer. Y eso es lo que busca principalmente el monoteísta, ¿no? Tener un espíritu crítico y un pensamiento razonable. En la Torá, el monoteísta mínimamente es aquel que adscribe dentro de sí mismo estos 13 principios de Emuná, estos 13 principios de fe. Estos 13 principios fueron revelados, ordenados y revelados en el monte Sinai a través de la Torá oral. Y se fueron escribiendo y desarrollando a través de todas las generaciones en los libros clásicos de la sabiduría judía, como cuáles, como el Midrash, como el Talmud y otros más que se han escrito a través del tiempo. Sin embargo, llegó el momento en el que todos estos conceptos y todas estas sabiduría tuvo que escribirse y formularse en un gran orden para poder estructurarlos de manera categórica. Y el gran sabio del pueblo judío, el Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón,
hijo de Maimón, que vivió hace más de 850 años, además de ser médico, filósofo, consultor del sultán en España, de toda la ley oral en su tarea, en su libro, como en su obra magna de la Mishneh Torah. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? De repente como que se me fue el audio, ¿sí? Perfecto. Se craqueó un poquito la imagen, pero se te escucha bien. Perfecto. Muy bien, continúo. Entonces, decía yo que el Rabí Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides, perdón, fue un filósofo del pueblo judío que fue, además de ser multifacético, escribió una magna obra en la cual codificó toda la Torah oral, que es la Mishneh Torah. La Mishneh Torah es el libro, es un compendio de 14 libros. Es un compendio de 14 libros en las cuales él codifica toda la ley judía. Compila y codifica toda la ley judía en su práctica y entendimiento, la explica y la desarrolla de una manera ordenada. Y nosotros vamos a traer, y aquí va una referencia bibliográfica que es importante que puedan adquirirla en su momento, de esos 14 libros que el Maimónides escribió, vamos a traer los 13 principios de fe del primero de esos libros, que se llama el Sefer Amadá, o el libro del conocimiento. Es decir, de los 14 libros escritos por Rabbi Moshe ben Maimón, conocidos como la Mishneh Torah, en el libro 1, en su primer libro, él aborda y codifica y ordena estos 13 principios de fe, estos 13 pilares de conocimiento de la fe monoteísta. El libro se llama Sefer Amadá o Libro del Conocimiento. Libro muy recomendado para noágidas. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a develar el pensamiento monoteísta y las bases de la creencia judaica. ¿Esto qué quiere decir? Que estos 13 principios de fe no surgen únicamente ante la pregunta ¿en dónde están escritos? No están escritos en un pasuk o en un versículo totalmente específico de la Biblia judía, conocida como Tanaj, ni tampoco mucho menos de las Biblias cristianas o católicas con sus distintas traducciones, sino se derivan de todo el conocimiento transmitido de generación en generación, conocido como Torah oral, y que fue ordenado y codificado por Maimónides para poder traer esta base del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que llegó un punto en el que este filósofo tomó todo el conocimiento y ordenó 13 categorías, las cuales fueron aprobadas y fueron aceptadas en unanimidad por el pueblo judío, porque fueron consideradas que expresan la base, la esencia y el fundamento del pensamiento judaico y de la fe judía. Estas bases, también conocidas en hebreo como yesodot o fundamentos, expresan lo mínimo que una persona monoteísta tiene que saber para poderse considerar como un realmente creyente del Dios uno y único. Como empezamos el curso en un principio, nosotros dijimos, no basta con decir yo creo en un solo Dios, no basta con decir que yo creo en un solo Dios que no tiene forma. Eso no alcanza para decir que somos monoteístas. Lo que alcanza es no solamente conocer estos 13 fundamentos, sino interiorizarlos, estructurarlos, conocerlos. Y cuando yo digo esto, no me refiero a que los tienen que creer de una manera ciega y de una manera litúrgica, de tal suerte que llegáramos como otra religión a decir, estos son mis estatutos y tú tienes que creerlos si quieres formar parte de mi club. No, se trata de desarrollar al punto de racionalizarlo y después llevarlo a la práctica. Ese es el objetivo de este curso, el llegar a la base de estos fundamentos y interiorizarlos no solamente en nuestro intelecto, sino eventualmente también en nuestra alma.
pero la forma en cómo lo vamos a hacer es utilizando el pensamiento racional y el espíritu crítico. De esa manera es como lo vamos a interiorizar. Es importante resaltar que estos 13 principios no son uno, no son dos. Es decir, que la fe monoteísta no se fundamenta solamente en uno o dos principios o fundamentos, sino son un compendio de fundamentos en distintas categorías que van a ayudar a la construcción de un edificio sólido. Imaginemos que, por ejemplo, acabamos de adquirir un terreno y en ese terreno había una construcción ya vieja y yo pretendo construir nuevos departamentos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que venir y destruir todo lo que estaba, quitar desde la base los cimientos y traer un arquitecto y que me ponga nuevos cimientos con base al nuevo proyecto que yo quiero montar. Supongamos que yo quiero hacer un edificio de 15, 20, 30 pisos. Los fundamentos, la base, los cimientos en los que yo tengo que cimentar mi construcción tienen que soportar el peso de dicha estructura. Por lo tanto, en esa analogía, los 13 principios de fe son esos 13 pilares que van a sostener toda la estructura del pensamiento monoteísta y que no se ven, es decir, que están por debajo de la estructura, pero que sin ellos no podemos realmente cimentar nuestro conocimiento de Dios ni nuestra creencia en el Dios uno y único. Es por eso que estos fundamentos no se deben de aprender con prisa. Con suerte, yo este curso regularmente lo venía impartiendo en aproximadamente 3 meses, pero con la fuerza de la práctica he aprendido que no hay que llevar prisa. No hay que tratar de abarcar un fundamento por día. Hay que llevarlo pausado, hay que interiorizarlo. ¿Por qué? Porque el individuo tiene que llegar a la comprensión de manera paulatina y progresiva para que entonces sí interiorice. ¿Por qué? Porque si no lo que va a suceder es que nos van a quedar lagunas tan grandes que nos van a dar pie para poder tener pensamientos equivocados con respecto a conceptos toránicos y que después van a generar lo que hoy conocemos como entretenimiento espiritual, ¿no? Por ejemplo, algo que vemos mucho y es muy común es a muchos maestros o pseudo maestros cabalistas enseñando cábala, ¿no? Y diciendo, no, es que yo soy maestro cabalista y enseño cábala y la sefirot y los mundos y Exilud y Ashá y Equidad y todo ese tipo de cosas que evidentemente para la persona que está en búsqueda de contenido espiritual le resulta totalmente atractivo. ¿Por qué? Pues porque es mágico, es esotérico, es inmediato, ¿no? Pero el verdadero desarrollo espiritual es un trabajo diario y duro y constante. El éxito del curso va a depender de la constancia de cada uno de nosotros, de la permanencia de cada uno de nosotros. Yo ahorita tengo un grupo presencial en el estado de Morelos, bueno, aquí en donde yo vivo, pero es un grupo que me queda como a 2 horas de distancia, ¿no? Y es un grupo de señores de la tercera edad. O sea, literalmente, creo que el más chavito tiene 64 años. Y son personas que toda su vida estuvieron en el cristianismo. Pero a mí lo que me encanta de ese grupo es que son personas súper constantes, son personas súper disciplinadas, son personas que están continuamente en el curso, que aunque les cueste trabajo entender, no lo dejan. Y acordamos una fecha de estudio y en ese día ya están, antes de la hora ellos ya están, yo llego y ya están para estudiar y están dispuestos a aprender. Y el éxito del estudio es la constancia. Por lo tanto, muchas de las personas cuando llegan a los conocimientos pseudo-cabalísticos de las personas que estudian, que imparten, perdón, los pseudomaestros, dan soluciones rápidas, ¿no? Haz esta meditación de estos 3 nombres de Dios y tu masal va a cambiar, ¿no? Haz esta meditación con esta canción o léete este salmo 3 veces y tu masal va a cambiar. En realidad, eso no es lo que debe de pensar un monoteísta. Porque todo aquel que te brinde soluciones rápidas y prácticas
está vendiendo fantasía. El trabajo espiritual es un trabajo de todos los días y nos va a llevar toda la vida, así que yo les recomiendo que se pongan cómodos, que no lleven prisa y que nos demos el tiempo para poder realmente interiorizar este trabajo. Muchas de las personas también tienen motivaciones distintas para poder aplicar a este curso. Algunas de ellas quieren aprender para enseñar. ¿Por qué? Porque anteriormente eran maestros o líderes de otras religiones, eran pastores y ahora se sienten con la obligación de querer instruir a los demás. Yo les recomiendo a esas personas que cesen su actividad de enseñanza, porque ahora es momento de aprender para uno, no para enseñar a los demás. Es momento de aprender para uno e interiorizarlo y llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo poco a poco que la responsabilidad de la vida espiritual es individual, no es colectiva. Por lo tanto, así sea mi esposa o mi esposo o mi mamá o mi papá o mi hermana, es mi responsabilidad, mi vida espiritual y no la de él. Por lo tanto, no tengo que estar adoctrinando a nadie ni tratando de cambiar la forma de pensar de nadie. Sin embargo, sí debo de interiorizar estos 13 principios monoteístas. Ahora, estamos hablando de que no solamente es uno, sino que son 13 pilares. A diferencia de otras religiones que basan su creencia en algo o en una sola cosa que se vuelve medular, como en los cristianos, la resurrección del Cristo o la venida de Mashiach, de su Mesías, eh, nosotros vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, el Mashiach de la Torá es uno de 13. Es un fundamento de 13, no es el fundamento, a diferencia del mundo cristiano que está esperando a la resurrección o a la segunda venida de su Redentor. En el judaísmo eso no sucede. En el judaísmo, la llegada de Mashiach es uno de 13. No es el único y ni es el más importante. Es uno de 13. Estos 13 principios de fe están divididos en 3 grandes categorías. Los primeros hablan de la naturaleza de Dios. La segunda categoría habla sobre la naturaleza de la profecía y el origen divino de la profecía. Y la tercera categoría hablan sobre la relación de Dios con el hombre en un sistema de recompensa y sanción. Entonces, para poder comprender realmente a Dios y para poder interiorizar realmente esta base del pensamiento monoteísta, hay que comprender que vamos a ir abordando temas de manera paulatina y progresiva y que primero, para poder hablar de algo, tenemos que conocerlo, tenemos que descubrirlo y tenemos que interiorizarlo. Y por eso es que estos 13 principios van a ser abordados de manera categórica y de manera ordenada, punto por punto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Todo bien, perfecto. Bueno, continuando entonces con la instrucción o continuando con este curso, vamos a hoy abordar un concepto que es importante que nos quede claro para poder continuar con el desarrollo del tema. Se dice que son 13 principios de ¿qué? 13 principios de fe. Y la pregunta sería, ¿qué es la fe? Para que yo pueda saber que vamos a hablar de esos 13 principios. La fe en hebreo se escribe, o más bien, voy a empezar de nuevo. En hebreo, la palabra emuná se ha transliterado como fe. Sin embargo, el concepto de fe y el concepto de emuná son cosas antagónicas. Son cosas distintas que no tienen que ver la una con la otra. Por eso es muy importante que resignifiquemos las palabras para que podamos entender cuál es la categoría en la que se encuentra cada una de ellas. La palabra fe en el mundo católico, en el mundo cristiano o en otras religiones representa el creer ciegamente, ¿no? Yo voy a creer ciegamente en Dios. Te dicen, tú confía en Dios, tú crees en Dios y tú, aunque no sepas, tú crees en Dios, tú sé un iluso. Y por eso viene el pastor y le dice a la gente, no, tú crees en Dios que te va a sanar y que tiene el poder y yo invoco en este momento al Espíritu Santo para sanarte, ¿no? Cuando en realidad lo que tienes que hacer es ir con un médico que te trate
y que te oriente en tu enfermedad, ¿no? Pero la fe del mundo, o la fe común, por llamarla de alguna manera, está basada en la ¿qué? En la ignorancia. El fundamento de la fe común o la fe del mundo está basada en la ignorancia, en la ausencia de conocimiento. De manera contraria y en contraposición, tenemos la palabra emuná. Y la palabra emuná, la transliteración más apropiada tendría que ser convicción certera. Convicción certera. ¿Y qué es la convicción certera? La convicción certera es el que no te quepa duda. El que no te quepa duda de nada. Cuando tú tienes convicción certera de algo, es porque, se dice coloquialmente en México, tienes los pelos de la burra en la mano, ¿no? Entonces tienes la certeza de que no me vas a chamaquear, yo lo vi, aquí tengo las pruebas. Y cuando tú estás tan seguro de algo, no tienes miedo de meter las manos al fuego por ello, porque dices, no, pues por supuesto, yo lo sé. ¿Qué dice? Yo lo sé, no yo lo creo, porque cuando digo yo lo creo, estoy dudando. Yo creo. ¿Entienden cuál es la diferencia entre creer y saber? Creer es tener duda, es tener ausencia de conocimiento. El saber es comprender, analizar e interiorizar. Cuando hablamos de convicción certera, es decir, cuando hablamos de emuná, estamos hablando de certeza. Estamos hablando de certeza, de conocimiento, de saber y no solamente de creer. Este concepto de saber, creer y conocer lo vamos a abordar a profundidad cuando veamos el principio número 3. Pero les voy a ir recomendando que si pueden ir adquiriendo, eso es adicional, ¿eh? No es obligatorio, pero es un libro que puede ayudarles para ampliar un poco el pensamiento lógico racional. Hay un libro de Luis Villoro que se llama Creer, Saber y Conocer. Libro de Luis Villoro que se llama Creer, Saber y Conocer. Y habla justamente del proceso en el cual el ser humano comienza a comprender, a conocer y apropiarse de su entorno, a crear el conocimiento a través de esos 3 niveles: creer, saber y conocer. No es un libro toránico, no es un libro que tampoco creo que sea sencillo de encontrar porque ya es un libro viejito, pero con suerte se ha reeditado. Yo lo tengo desde que iba a la universidad y me encantó ese libro, y justo ahora con el estudio de la Torá me vino otra vez a decir, wow, esto me ayuda bastante y me gusta implementarlo en este caso. Entonces, cuando hablamos de Muná, estamos hablando de convicción certera. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando no de ausencia de conocimiento, sino de conocimiento. En el mundo toránico, una persona ingenua está cometiendo una transgresión. No hay nada peor en la Torá que ser ingenuo. Es decir, no hay nada peor en la Torá que ser una persona creída, ignorante. Vamos a ir entendiendo ahora que el ser una persona creída o ser una persona ingenua es una persona ignorante. Y para el mundo monoteísta no cabe una persona ignorante. ¿Por qué? Porque no se le va a pedir a la persona creer de manera ciega. No, tiene que meditarlo y tiene que racionalizarlo y tiene que interiorizarlo. Y los 13 principios de fe que vamos a ir abordando, los vamos a ir demostrando de manera lógica. Abraham Avinu, el patriarca, se dice, entre otras cosas, que fue el primer gran cabalista. Abraham Avinu, el patriarca, se dice, entre otras cosas, que él fue el primer gran cabalista. ¿Por qué fue el primer gran cabalista? Porque él, sin ayuda alguna, me refiero cuando digo sin ayuda alguna, sin ningún tipo de entorno monoteísta que lo ayudara a dirigir su pensamiento a eso, llegar a esas deducciones, él
a través de la observación y las preguntas, concluyó y comprobó la existencia de un único creador. Esto lo decimos muy a la ligera y parecería que no tiene gran mérito, pero pongámonos a pensar un poco en lo siguiente. En un mundo en el que las personas creen o son politeístas y creen en deidades, ¿cómo es posible que una persona crea todo lo contrario? Y lo más maravilloso de esto es el cómo no solamente llega a ese cuestionamiento, sino llega a la conclusión de que existe un único creador. Cuando hablamos de conclusión, algo concluyente en un ejercicio científico, en un método de investigación, estamos algo que nos está arrojando una ley. Cuando hablamos de conclusiones en la ciencia, estamos hablando de algo que fue llevado a la comprobación y que nos va a arrojar una ley, que podemos concluir que tal fenómeno tiene ciertas características. Abraham Avinu, el patriarca, él concluyó a través de la observación y las preguntas que existía solamente un único Dios. Solamente a través de observar, de ver la naturaleza, de ver el movimiento del sol y de la luna, de ver el movimiento de las estrellas, de preguntarse. Vamos a traer un ejemplo para poder ejemplificar esto. ¿Cómo comprobamos nosotros que el mundo es redondo? Hoy sabemos que... ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo es que se llegó primero a la conclusión de que la Tierra es redonda? Bueno, pues el padre de la geografía era un filósofo egipcio que observó que en cierto día del año, en un pozo, el sol al mediodía no dejaba luz al fondo del pozo. Perdón, no dejaba sombra al fondo del pozo. Lo iluminaba completamente. Pero en una ciudad a 200 kilómetros de distancia, en el mismo día del año, a la misma hora, en otro pozo, el pozo proyectaba una sombra. El sol, la luz del sol no alumbraba de la misma manera profunda y directamente al, al fondo del pozo, sino que proyectaba una sombra que atravesaba el pozo. Es decir, que había una inclinación. Y él, a través de observar este fenómeno, dijo, ¿cómo es posible esto? Si la Tierra fuera plana, la luz está arriba y alumbra de igual manera en todos los puntos de la Tierra. Debería de alumbrar a todos de la misma cantidad y no debería de haber sombra en el mismo día del año a la misma hora. En este punto, en un pozo, aquí sí hay sombra. ¿Qué es lo que deduce? Entonces la Tierra tiene que ser redonda, porque debe de haber una curvatura en la Tierra que haga que los rayos de luz tengan una inclinación y por lo tanto la luz del pozo no entre directa, sino entre con cierta verticalidad, con cierto ángulo. Fíjense nada más cómo de qué manera una persona con solamente observar un fenómeno tan simple que a lo mejor todo el mundo puede pasar desapercibido, determina que la Tierra es redonda y que no puede ser plana. A ese tipo de observación y a ese tipo de conjeturas son las que vamos a entrar para comprobar la existencia del Creador. Vamos a traer pruebas, elementos que nos den la oportunidad de traer la aprobación de la existencia de Dios. Y solamente parte de observar y preguntarse. De la misma manera que la ley de la gravedad fue a través de la observación y las preguntas. Que hay una manzana, ¿qué es lo que le hace que vaya hacia el suelo? ¿Qué es lo que hace que el objeto siempre tiende a ir hacia abajo y no hacia arriba? De esa manera, observar y preguntar es como nosotros vamos a
traer la comprobación a la existencia del Creador. De esa manera es como Abraham vino, el patriarca, es que comprobó la existencia del Creador a través del movimiento de las cosas naturales, de la observación, del cuestionamiento, de las preguntas, pero para llevarlo a un nivel más elevado. Entonces, no sé si con esto está quedando claro que cuando hablamos de Muná, nos está pidiendo la Torah de creer ingenuamente. Está hablando de tener convicción certera. Y convicción certera es que no tengas duda. Entonces, no tener duda es conocer el tema, conocer a profundidad. Y cuando uno conoce a profundidad, cuando uno comprende a profundidad el tema, entonces puede tener emuná. ¿Por qué? Porque va a comprender que en realidad es obra y manifestación del Creador, que es obra y manifestación de Dios, y que no es algo de solamente una convicción propia, de decir yo creo y en eso quiero creer y en eso me aferro a creer, ¿no? Porque yo también puedo creer que voy a comprar el billete de la lotería y me lo voy a ganar, pero eso no quiere decir que vaya a pasar, ¿no? Pero es más, como no quiero desilusionarme de la verdad, nunca lo rasco. Y todo el tiempo digo, yo aquí tengo el billete ganador, ¿no? Aquí está el billete ganador, pero como yo mismo no me quiero desilusionar, nunca lo rasco para que no me desilusione, ¿no? Aquí es todo lo contrario. Aquí vamos a hacernos preguntas y vamos a profundizar y vamos a interiorizar y nos vamos a cuestionar y vamos a decir si lo que estamos pensando realmente tiene sentido, es lógico, es racional. Esta es la primera etapa para poderse acercar al Creador. Decía, por aquí tengo una frase muy hermosa que se las quiero compartir para que vayamos también comprendiendo que el mundo monoteísta no solamente es entrar en el mar de la Torah, sino también es entrar en las profundidades del pensamiento crítico y racional, y que Luis Pasteur nos llevó a ese punto que dice, mucha ciencia, poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Frase de Luis Pasteur. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera manera en cómo nosotros nos vamos a acercar al Creador de una manera ordenada va a ser primero por un pensamiento lógico. Y no quiere decir que esta sea la única manera, ¿eh? También existen otras formas para podernos acercar a Dios, pero nosotros que venimos desintoxicándonos de un proceso de creencias religiosas paganas que te hacen creer en cualquier barbaridad, hoy por hoy necesitamos fundamentar nuestro pensamiento y nuestra fe, nuestra emuná, en convicción certera. Por lo tanto, eso nos va a llevar a direccionarnos con el Creador. Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que la Torá, que la ciencia no viene a explicar la Torá, sino todo lo contrario, que la Torá viene a explicar a la ciencia. Ojo, que la ciencia no viene a explicar a la Torá, sino que la Torá viene a explicar a la ciencia. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir dando cuenta cómo hay puntos en que la ciencia tiene un límite y que ya no puede ir más allá por su propio método, pero la Torá nos va a llevar todavía a profundidades insondables. Nos va a llevar más allá de los límites de la ciencia, del método científico. Pero para eso hay que primero partir de un pensamiento lógico y racional, de un espíritu crítico. Y eso es algo que no podemos dejar a un lado. Entonces, resumiendo un poco para la clase de hoy, los 13 principios de fe que vamos a abordar van a ser categorías, son fundamentos que no tienen nada que ver con el creer ciegamente, sino tienen que ver con la comprobación, con llevar a la práctica el pensamiento crítico y el espíritu, perdón, el pensamiento racional y el espíritu crítico para comprobar cada uno de estos yesodos, de estos fundamentos que van a hacer que la estructura del pensamiento monoteísta, del monoteísta, entonces realmente tenga bases firmes y que no
crea en todos estos recetas mágicas que actualmente vive el mundo y que desgraciadamente la mística judía se ha visto envuelta por personas sin escrúpulos que les gusta hasta lucrar con los temas, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy atractivo, porque es muy comercial, porque también deja dinero, porque la vida espiritual, por supuesto, que también siempre va a dejar dinero, es dentro del mercado, es uno de los productos también más caros y muy demandados. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a buscar elevación, pero nunca va a querer esfuerzo. Por lo tanto, hay que vender soluciones mágicas. Yo les recomiendo que observen todos esos pseudo maestros cabalistas, vean cómo se expresan y si les dicen que con esta meditación de nombres de Dios y con esta canción o esta lectura de salmos van a resolver su vida, corran, porque en realidad la transformación de una persona es con trabajo duro, es con trabajo constante, es con progreso, es con disciplina. Dicen que la inteligencia, que la disciplina y la constancia eventualmente vencerá la inteligencia, porque el inteligente puede ser muy bueno, pero si es perezoso y no es constante, será totalmente derrotado. Nunca lo olviden eso. La disciplina y la constancia eventualmente vence a la inteligencia. Con esto estamos concluyendo la clase del día de hoy, esta parte introductoria. No sé si me gustaría que hubiera alguna sesión de preguntas, consultas o comentarios, interactivos entre nosotros. Adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo por el momento no. Perfecto. Muy bien. Estimada Naomi, perdón, Noemí, ya es la costumbre. Cualquiera de las dos, Noemí Rodríguez o Noemí Caballero, cualquiera de las dos. Shalom, buenas noches, tardes. Mencionaba al principio que cuando uno escucha una clase, como si la luz de la Torah nos llenara la mente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se mantiene esa luz incluso después de que se termina la clase? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La luz de la Torah requiere de un aceite especial. Esto lo traigo de las enseñanzas de una clase que nos dio una vez el More, ay, se me fue su nombre porque ahora estoy deshidratado, por eso se me van los nombres. Necesito tomar agua. Johanan Besmak. Una vez nos dio una clase en Hanukkah y nos hablaba sobre las propiedades de la luz de Hanukkah. Y nos decía que la vela de Hanukkah está compuesta de 3 elementos: el pabilo, el aceite y el fuego, ¿no? El pabilo, el aceite y el fuego. Para poder mantener encendida la vela, es necesario que tenga aceite, pero también es necesario que haya un pabilo. Si no hay un pabilo, si no hay un pistilo que lo mantenga encendido, que queme, no arderá toda la noche. Si no hay aceite que combustione, tampoco la luz arderá, tampoco la luz prenderá. ¿Qué referencia tenemos en nuestra vida con respecto a esta enseñanza? La luz es la que la Torah nos da. El fuego es la que enciende la Torah, ¿no? El papilo, el papilo es el cuerpo humano, somos nosotros. Y el aceite son las acciones de Torah. El aceite son las acciones de Torah. Ojo, y muy importante, estoy diciendo acciones y no estudio. Acciones de Torah. Si ustedes ponen aceite y agua, ¿qué elemento es el que flota por encima? El aceite. El aceite tiene una densidad menor que la del agua, por lo tanto, va hacia arriba. Siempre se va a tender a separar el agua del aceite. La Torá
es parecida al agua, dicen. ¿Por qué? Porque dice la misma Torá que serás plantado como un árbol que al borde de un río y dará su fruto en su tiempo y en su temporada, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el estudio de la Torá es como mine mineral, agua mineral. Es agua que brota y que quita la sed, ¿no? Que nutre al árbol. Pero esas no son acciones de Torá. Las acciones de Torá son el aceite, que siempre van a estar por encima. Siempre va a haber una separación, que siempre van a ser más elevadas las acciones de Torá. Por lo tanto, para que yo pueda mantener encendida la flama después del estudio, es necesario hacer acciones de Torá. Es decir, que mi vida yo la conduzca conforme a lo aprendido, que yo lo lleve a la práctica. Muchas veces cometemos el error de querer pasar mucho tiempo en estudios y nos embotamos y nos ponemos con muchos programas de estudio y ya estoy con el rabino tal, y ya estoy con el rabino tal, y ya ahora tengo que entrar a tal clase, y ahora tengo que entrar a otra clase. Y creemos que por estar estudiando todo el tiempo vamos por buen camino. Lo que estamos haciendo es saturarnos, porque va a llegar un momento en el que tronemos, que ya no nos dé tiempo de hacerlo, y que nos vamos a sentir decepcionados cuando ya perdamos el hilo de las clases, cuando ya no tengamos continuidad y creamos que todo el avance ya se vino a la basura. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestro esfuerzo en algo que no es lo único. Es parte, pero no es lo único. Nuestro esfuerzo lo debemos de poner todos los días en hacer acciones de Torah. ¿Cómo voy a mantener yo encendida la flama? Llevando acciones de Torah. Ese es el aceite que necesita el fuego de la Torah para mantenerse encendido. ¿Y cómo va a subir ese aceite a través del papilo? Bueno, pues a través del cuerpo. Nosotros con nuestro cuerpo tenemos que ser un vehículo para poder cometer acciones de Torah, acciones de bondad, cumplimiento de preceptos, llevar todo esto, incorporarlo como una rutina. Ahora, yo lo acabo de decir y yo les voy a ser honesto, soy la persona que más problema tiene en eso, incorporar las cosas a una rutina. No podemos querernos cambiar de un momento a otro de 0 a 1000, nos vamos a quebrar, nos vamos a destruir. Y siempre decimos, es que dentro de la escala de midots, de atributos que tengo, este es el que más me cuesta trabajo y es al que primero queremos atender. No nos pongamos la meta tan alta, no nos pongamos el gol tan alto. Vayamos ganando la guerra conquistando batallas. Tenemos que ir ganando la guerra, conquistando pequeñas batallas, haciendo pequeños hábitos, cambiando pequeñas acciones. Por ejemplo, algo que pueden hacer es, si a una persona le cuesta trabajo la plegaria, bueno, pues empezar con 5 minutos diarios, 10 minutos diarios. Yo sé que leer un libro de rezos es, en un principio, a la persona se le puede hacer tedioso y sin sentido, porque va a decir, muchos de los salmos dicen lo mismo, lo estoy repitiendo, ya, por favor. ¿Qué sentido tiene que lo haga? ¿No? ¿Por qué? Porque no comprende que la repetición es la interiorización, ¿no? Pero bueno, para todo hay niveles. Puede empezar con 15 minutos, 10 minutos de plegaria. Ponerse el firme propósito de agarrar y decir, bueno, hoy voy a leer 2 salmos. Y ya que entrené, bueno, creo que hoy puedo leer más. Me gustó este salmo también, este también está padre. Y lo vas incorporando como un hábito. El punto no es ver cuántos salmos puedes leer al final de una semana. El punto es que tú ya no te salgas de tu casa o no te vayas a dormir sin hacerlo. Ese es el objetivo, principalmente, incorporarlo a la rutina. Ese es el principal objetivo, pero tenemos que hacer conquistando pequeñas metas. Podemos hacer un proyecto personal y agarrar y decir, cada Rosh Hodesh, cada inicio de mes, ponernos una meta y decir, este mes lo que voy a conquistar es este atributo en particular. Muy pequeñito, a lo mejor puede ser insignificante, pero este mes le voy a dedicar el trabajo a este aspecto de mi vida.
y en esto me voy a esforzar. Cuando yo focalizo mi esfuerzo, pongo toda mi energía en un punto y los resultados que voy a obtener van a ser mucho más positivos que el querer cubrir varios aspectos de mi vida en diferentes puntos, porque mis esfuerzos van a estar repartidos en varias cosas que no voy a poder cambiar y que al final del mes me voy a poner a llorar y voy a decir, estoy igual que como empecé, no sirvo para esto, de verdad que me vaya yo a la fregada, ¿no? Y no se trata de eso. No se trata de que nos quebremos ni que seamos muy severos con nosotros. Se trata de que podamos ir evolucionando poco a poco. Por lo tanto, es un buen ejercicio ponernos metas a corto plazo, pero alcanzables. No nos pongamos metas a corto plazo inalcanzables, porque lo que vamos a hacer es una decepción. Nos vamos a estar conquistando nuestro propio corazón y nuestra propia alma. Entonces hay que ponernos metas a corto plazo alcanzables. Y cuando veamos que las podemos conquistar, entonces sí vamos a ir por algo más difícil. Y después vamos a ir por otra cosa más, y más, y más, y más, hasta que por la fuerza de la costumbre ya lo incorporemos a nuestra vida y ya no nos cueste trabajo. Esa es la manera en cómo podemos mantener la llama encendida. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues con esto entonces estamos terminando la clase el día de hoy. Les deseo que tengan una excelente noche. La próxima, el día de mañana o a más tarde el martes estaré subiendo la clase correspondiente a la semana y el próximo domingo igual nos estaremos viendo en otra clase a la misma hora y por el mismo canal. Yo les deseo que tengan una excelente semana, que todo les vaya bien, que toda la Torah esté siempre en sus vidas y que las bendiciones de la Torah las sobreabunden, que tengan mucho éxito en este próximo inicio de semana. Muchas gracias a Claro, todos José. por su atención. Y shalom, shalom. Shalom, shalom.